Bueno, ya lo anticipábamos, estamos acá en los estudios de Radio ADN con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, muy bienvenido, se le ve aliviado, ¿eh? Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días a los auditores y auditoras de Radio ADN, acá con mucho gusto acá desde el estudio. Ya, oye, lo comentábamos aquí antes de ir al aire, aprobada ya la ley de presupuesto, 2 días incluso antes del plazo máximo legal. Y nos confidenciaba usted que este es el 10º presupuesto en el cual ha tenido que estar revisando. Sí, pues me tocaron 7 presupuestos como director de presupuesto y ahora este es el tercero que me toca como ministro. Y Mauricio decía, aliviado, ministro, ¿fue un presupuesto más complejo de lo que se pudo haber previsto o al revés? Porque fue un presupuesto que en lo general, y volviendo al inicio de la tramitación, si usted quiere, tiene este factor inédito de haber reducido en el camino en $600 millones el gasto público, digamos. Sí, bueno, el contexto era difícil, era desafiante. Creo recordar que al comienzo hubo muchos titulares de diario que decían, no sé, el presupuesto más difícil, incierto resultado, no sé, cosas de ese tipo. Pero para usted realmente lo fue, ¿o no? O sea, el contexto por supuesto que era difícil porque hubo 2 elecciones en el camino, ¿cierto? La de alcalde, gobernadores, y luego la segunda vuelta. Estaba el caso Monsalve de por medio, malas cifras económicas en un mes. Entonces, claro, el contexto era bien complicado, pero por esa misma razón, muy al comienzo, buscamos construir un diálogo y construir un acuerdo, le llamamos acuerdo marco, en la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, que justamente dio cuenta de los temas de gasto a nivel agregado, endeudamiento, etcétera, y creo que eso facilitó mucho toda la tramitación posterior. Claro, estaban todos esos factores políticos que usted menciona, pero también estaban las malas cifras económicas. Estaba el IMASEC, que salió justo ahí, el IMASEC que marcó 0, y empezó como de alguna manera la presión de la derecha a decir, así que no podemos gastar lo mismo que está proponiéndose que se gaste. ¿Cuánto tuvo que ceder ahí el Ministerio de Hacienda? ¿El Ministerio de Hacienda no previó ese ejercicio antes de esa presión de la derecha o sí estaba sobre la mesa la reducción, en este caso, de $600 millones de gasto público? Bueno, en esto, cierto, lo que uno tiene que hacer en el proceso presupuestario es entender lo que están planteando los parlamentarios, las preocupaciones que manifiestan y encontrar formas de acercar posiciones. Y en este caso se dio de esa manera. Yo les comentaba ayer a los parlamentarios que hay muchos países en los cuales el proceso presupuestario no se hace de abajo hacia arriba, es decir, revisando cada partida, cada servicio público, etcétera, sino que parte por una aprobación de las cifras globales del presupuesto. Y eso fue lo que pasó en esta. Y en cierta medida eso es lo que ocurrió en esta oportunidad y eso, por supuesto, facilita las cosas después. Ese recorte de $600 millones que todavía hay que implementarlo porque el presupuesto contiene un mandato para, mediante decreto, hacer esos ajustes una vez que se entra en vigencia la ley. Eso se definió como un ajuste prudencial, dadas las incertidumbres que comienzan a surgir respecto al 2025, ¿cierto? Está cambiando el entorno externo, etcétera. Bueno, estuvimos dispuestos a concurrir a ese acuerdo. En eso, comentábamos antes, sirve algo la experiencia porque en el gobierno del presidente Lagos, en una oportunidad se hizo un ajuste de este tipo por una razón distinta, por diferencia en los infractores del presupuesto, infractores cuando uno ajusta por lo que espera de inflación. Se hizo en esa oportunidad. Así que tomamos un poco de esa experiencia y lo aplicamos al contexto actual, que era un poco distinto, más relacionado con las expectativas de ingresos, la incertidumbre sobre algunos factores que van a incidir sobre el 2025. Usted nos mencionaba, ministro Marcel, de una discusión de ley de presupuesto complicada en medio de una serie de noticias, de índices, pero también de titulares de diarios, de algunas declaraciones. Una de ellas hace poquito más de una semana, la recojo de la alcaldesa Evelyn Matei, economista como usted también, que decía que van a entregar al gobierno sin un solo peso. Sí, bueno, eso todavía queda bastante hasta el momento que se produzca el cambio de gobierno, pero yo diría que la
comparación con la situación en la cual nosotros comenzamos, sea lo que pase durante este año, va a ser mucho mejor que lo que ocurrió al comienzo de nuestro gobierno, porque recordemos que veníamos de un déficit de estas décimas que discutimos hoy día, ¿cierto? Si va a ser 1,9, 2,2, el déficit era casi 8% del producto. El déficit estructural era 11% del producto. Uh-huh. Y además se acababan de aprobar medidas con financiamiento parcial. La PGU, cuando se aprobó en enero del 2022, se aprobó con financiamiento solo para una parte. O sea, ¿no es cierto lo que plantea Matei? O sea, lo que es cierto es que a mí no me cabe duda de que vamos a entregar las finanzas públicas muchísimo más ordenadas que lo que las recibimos, y lo que tenemos que asumir, digamos, como parte de nuestra realidad hacia adelante, independientemente de quién gobierne, es que hoy día, cierto, nuestra realidad fiscal es mucho más ajustada, es mucho más estrecha, y por lo tanto, para reflejar las prioridades de los gobiernos y los presupuestos, hay que hacer reasignaciones, hay que hacer cambios en algunas cosas que generan mucho gasto con poco rendimiento social. Esa es la realidad fiscal que tenemos hoy día y que vamos a seguir teniendo en el futuro. Ministro, usted ayer se negó a entregar el detalle de las normas que el gobierno va a enviar al Tribunal Constitucional después de la tramitación del presupuesto. Normas como la que obliga al presidente y a sus ministros a realizarse periódicamente test de droga, que quedó incluida en esta ley. Y usted decía, esto no es una ley ómnibus. No puede ser una ley ómnibus el presupuesto. Más allá del detalle de esas normas, ¿cómo evalúa usted desde el punto de vista de su lugar como jefe de las finanzas públicas, como ministro de Hacienda, esto de que parlamentarios incorporen no solo en esta ley, sino también en otras tramitaciones normas que son abiertamente inconstitucionales? Porque no tienen atribuciones ni de financiamiento ni de nada. ¿Cuánto influye en eso el clima político y cuánto pudo enturbiar el trámite del presupuesto en particular? Sí, bueno, uno cuando está liderando la discusión presupuestaria tiene que preocuparse no solamente de lo que está asignándose para el presupuesto del año, sino que también, por así decirlo, protegiendo el presupuesto como herramienta legislativa. Esto, ¿cierto?, porque nuestra Constitución es muy taxativa respecto de las materias que son de iniciativa parlamentaria y cuáles son de iniciativa del Ejecutivo, ¿cierto? En general, todo lo que tiene que ver con aumentos de gastos, cambios de impuestos, creación de cargos públicos, todo eso es iniciativa del Ejecutivo. Desgraciadamente, no solo ahora, en realidad esto ya viene de hace varios años, se originó entre el estallido, la pandemia, que esta línea divisoria y esta capacidad de ordenar el proceso legislativo se fue debilitando. Recordemos que los retiros de fondos de pensiones se materializaron como reformas a la Constitución, en normas transitorias de la Constitución. Como proyectos de ley normales, por decirlo de alguna manera, porque había que subsanar precisamente esa falta de atribución. Claro, se buscó ahí un resquicio. Entonces, claro, en la medida que empieza a desordenarse el proceso legislativo respecto de lo que es las normas constitucionales, la verdad es que eso nos lleva por una pendiente muy compleja. Y yo me acuerdo que cuando se discutían las nuevas propuestas constitucionales, el tema de la iniciativa del Ejecutivo era un tema muy central. Mucha gente, por ejemplo, planteó que por la manera en que estaba redactado en la propuesta de la Convención Constitucional se debilitaba y que ese era uno de los temas más graves, ¿cierto?, de esa propuesta constitucional. Pero bueno, ya pasó, ¿cierto?, las dos propuestas que se rechazaron, quedó la Constitución vigente, es muy clara respecto a estas cosas y hay que cumplirlo, ¿ah? Tenemos que cerrar este ciclo en el cual, ¿cierto?, hemos buscado resquicio o derechamente violar normas constitucionales para conseguir algo que creemos que es bueno, ¿ah? Y por eso yo no quise entrar en el detalle de los temas que vamos a llevar al Tribunal Constitucional, porque lo que me interesaba era que se entendiera
que el fin no justifica los medios, y que hay una norma que puede ser popular, etcétera. Si se introduce a través de un procedimiento que es inconstitucional, no es adecuado. Ya, pero entre ellas podría estar, por ejemplo, el tema del famoso test de drogas para el presidente y otros funcionarios públicos. Sí, no, en el caso del test de drogas, yo lo expliqué ayer. Lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a proponer una norma permanente y ahí mismo, en esa iniciativa, vamos a ir a suprimir la glosa que quedó en la ley de presupuesto sobre esto, porque pensemos que esto quedó como una glosa en el presupuesto de la Presidencia de la República, presupuesto que básicamente contiene los sueldos de los funcionarios de la moneda, ese tipo de cosas, ¿no? Así que eso lo vamos a recoger, ¿cierto?, la idea de fondo, pero lo vamos a llevar al instrumento legislativo que es adecuado. Ministro Mario Marcel, ustedes mañana con la ministra del Trabajo tienen una reunión con dirigentes, con representantes de los trabajadores del sector público que ya han dicho y han adelantado que están pidiendo un reajuste salarial real del 3%. Esto es por sobre el IPC acumulado en los últimos 12 meses. Esto a propósito de septiembre para adelante del Congreso, lo que significa para Hacienda, digamos, porque es la batalla que viene a nivel parlamentario. Sin embargo, hoy día tienen un paro nacional que está presentado, que está planteado precisamente en la antesala de esa negociación del reajuste, pero también fundamentalmente por la instrucción de la confianza legítima que planteó el decreto de la Contraloría. ¿Qué le parece a ustedes que antes de sentarse a conversar haya hoy un paro nacional de esos trabajadores públicos? Bueno, yo creo que es difícil de entender porque, ¿cierto?, uno puede entender que hay alguna movilización cuando fracasan las negociaciones. Desgraciadamente en el sector público eso no está regulado, pero de todas maneras igual es como de sentido común que es en esas circunstancias en las cuales se pueden entender las movilizaciones de los trabajadores, de los funcionarios en este caso. Yo lo que entiendo es que la manera en que se ha justificado esto es como en protesta o como señal de alerta frente a declaraciones o descalificaciones que ha habido hacia los funcionarios públicos. ¿Va a rechazar el ajuste pretendido por los trabajadores? ¿Cuál es la posición del gobierno frente a ese 3%? ¿Se puede llegar a ese 3%? Sí, déjame completar la idea anterior en todo caso. Ahora, lo que pasa es que los paros en el sector público a quienes afectan es a la gente que recurre a los servicios públicos. Entonces esto no es como una empresa que deja de producir, ¿cierto?, durante unos días, que deja de vender. En este caso son servicios respecto a los cuales la ciudadanía no tiene otra alternativa. O sea, ¿no es suficiente con los turnos éticos? Puede haber turnos éticos, pero pensemos que igual, ¿cierto?, hay personas que tenían que hacer un trámite, que tenían que acceder a un beneficio, que tenían que obtener un permiso, que tenían que atender a sus hijos en un jardín, etcétera. Entonces, o sea, protestar por algo que planteó un sector de la oposición a través de una movilización que afecta al público en general es algo que es difícil de entender. Y bueno. Ya, pero desde la autoridad central están atados de mano, ¿no pueden hacer nada al respecto? O sea, lo único que cabe cuando hay paralización en el sector público, lo que establece, o sea, lo que es propio de la ley es descontar los días no trabajados. Pero en este caso entiendo que es una cosa más puntual, una jornada, etcétera. En fin, esperemos que eso no sea el espíritu que prime en lo que sigue. Yo participé en la última reunión que hubo con la mesa del sector público. Allí se analizó el conjunto de temas que ellos han planteado, incluyendo, ¿cierto?, el tema del reajuste. Y yo creo que todos entendemos que en torno a la cifra de reajuste tiene que haber acercamientos de ambas partes. Del caso del lado de los trabajadores, es legítimo que ellos demanden, ¿cierto?, una mejora. Del lado del gobierno las mejoras tienen que estar dentro del marco de los recursos de los que se dispone. Y sobre todo buscar cosas que beneficien también al público. O sea, acá, ¿cierto?, en una negociación con los trabajadores del sector público, lo que tenemos que hacer como empleadores no es simplemente ver cuánta plata tenemos,
sino que ver de qué manera los acuerdos a los que llegamos también nos ayudan a prestar mejores servicios a la ciudadanía. Ministro, estamos conversando con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Un fin de año bien movido en el Congreso, en particularmente para el sector que usted de alguna manera dirige en el gabinete, porque uno de los acuerdos, de los pocos acuerdos, dirán algunos, que se consiguieron durante el año en relación a la reforma de pensiones tiene que ver con este acuerdo que también le podríamos decir acuerdo marco de tramitación, que da cuenta de que el plazo final para despachar el proyecto del Senado se cumple ahora en enero. Por lo tanto, diciembre aparece para ese proyecto como un mes absolutamente clave. Usted ya ha dicho en varias oportunidades que si hay 9 puntos en discusión, hay 7 que ya están listos, pero sigue pendiente lo de la industria y lo del destino de la cotización adicional. Hoy día se habla en la prensa de algunos acercamientos, incluso que asoman puntos de acuerdo. ¿Qué tan cerca se está de eso, de resolver, por ejemplo, el factor de solidaridad con otra fórmula que convenza a la oposición y que deje abierta de alguna manera la solidaridad para cambios futuros y no necesariamente la fórmula que el gobierno ya ha puesto sobre la mesa de esa distribución? Sí, bueno, efectivamente, pese a que hemos tenido muchas otras cosas demandantes en el camino, entre ellas el presupuesto, se ha seguido acercando posiciones en torno a los temas de la reforma previsional. Yo creo que ha habido avances importantes. Hace un tiempo atrás cuando tuvimos una sesión ahí en la Comisión de Trabajo del Senado, en que repasamos cuando se recibió el informe de la Comisión Técnica, yo dije que nunca habíamos estado tan cerca de tener acuerdo. Bueno, ahora estamos más cerca que lo que estábamos en aquel entonces. Pero, por supuesto, esto uno no puede cantar victoria hasta que está completado ese proceso, y uno tiene que tratar de protegerlo porque hay muchas presiones. O sea, es cosa de escuchar la publicidad que hay en las radios de la propia asociación de FP, que finalmente le puso su nombre a su spot después de casi de años en los cuales ponía un nombre de fantasía. ¿Pero qué lo hace pensar a usted que está todavía más cerca, desde ese momento que dijo nunca antes habíamos estado más cerca? Y si lo pregunto en términos concretos, la cotización adicional. El gobierno ha propuesto que el 3% se destine a cuentas individuales, que el 1% vaya de manera permanente a un seguro social y que el 2% sea un préstamo a este fondo común por 20 años. Lo que se ha planteado es que Chile Vamos habría disposición ahora a destinar parte a solidaridad, pero no el 3%. ¿Hay otra fórmula que el gobierno tenga bajo la manga para atender a esa disposición de la derecha? Sí, a ver, yo creo que lo primero es que creo que estamos bastante de acuerdo en los objetivos de la reforma. Eso es importante porque hasta hace un tiempo no había esos acuerdos. ¿Ah, no? Entonces, esos objetivos son, por cierto, mejorar las pensiones futuras, mejorar lo que se llama tasa de reemplazo, o sea, que las pensiones sean más cercanas a la última renta. Preocuparse específicamente del caso de las mujeres, que es donde se produce una mayor brecha y un mayor detrimento al momento de obtener una pensión, donde están los mayores problemas de baja tasa de reemplazo es en los sectores medios, y por último que hay que encontrar también una manera de poder mejorar las pensiones actuales. Eso creo que es algo que finalmente hemos llegado a compartir todos. Y en función de eso, entonces, cierto, lo que por lo menos del lado del gobierno se plantea es que para eliminar o reducir muchas de las distorsiones, especialmente las que afectan a las mujeres, tiene que haber un componente de seguro social más permanente. Pero lo que involucra mejorar las pensiones actuales puede ser un mecanismo de carácter más bien transitorio, porque si al mismo tiempo tenemos otras medidas que van a mejorar las pensiones futuras, entonces no es necesario que lo que hacemos para mejorar pensiones en el corto plazo tenga que permanecer indefinidamente. Y yo creo que eso es lo que ha ido generando un mayor espacio de diálogo. ¿Hay una nueva fórmula en el guarismo? No hay nada que por el momento pueda comentar, pero yo creo que lo bueno es que se ha ido avanzando. No nos queda mucho tiempo para completar estas conversaciones porque luego hay que llevarlo todo al proceso legislativo propiamente tal. Y aumentar la edad de jubilación, que es una recomendación que los técnicos han hecho una y otra vez.
Mire, el tema de la edad de jubilación es uno de los factores que inciden sobre la acumulación de ahorros durante la vida laboral, ¿ya? Y el problema es que nosotros tenemos un vacío muy grande, incluso con las actuales edades de jubilación. Ese gran vacío es que en promedio los trabajadores y trabajadoras chilenos cotizan durante la mitad de su vida laboral. Eso es lo que se le llama, de otra manera, densidad de cotizaciones. Uh-huh. Entonces, si uno cotiza solo durante la mitad de su vida laboral, no hace mucha diferencia que la vida laboral se alargue o se postergue la pensión. O sea, no es un tema porque no hay un volumen suficiente de ahorro acumulado. En lo que ha sido el trabajo que ha ido en estas votaciones ad referéndum que ha ido haciendo la comisión, se han ido incorporando ya varias cosas que ayudan a aumentar esa densidad de cotizaciones. Por ejemplo, facilitando la cotización de los independientes. Hoy día los que emiten boletas, ¿cierto?, de honorario ya tienen un mecanismo, pero los que no tienen nada. Claro. Entonces ya hubo acuerdo en torno a un mecanismo simplificado de cotización de los independientes, un mecanismo de cotizaciones solidarias en que dentro de la familia se puede apoyar los ahorros de otro, el que tiene mayores rentas puede apoyar los ahorros de otro integrante de la familia. Se aprobó el seguro de lagunas que se le llama, que es que el seguro de cesantía pague las cotizaciones durante el periodo en que se está cobrando seguro de cesantía. Entonces se ha ido llenando mucho de eso, también el aumento de la renta imponible. Y la otra parte, por supuesto, es aquella parte del 6% de cotización del empleador que en el corto o en el mediano plazo va a incorporarse en las cuentas de los trabajadores. Entonces todo eso es mucho más importante que el tema de la edad de jubilación. Va a seguir siendo un desafío para adelante, pero si no aumentamos la densidad de cotizaciones, no hace mucha diferencia cambiar la edad de jubilación. Oiga, el tema de las pensiones, el tema de la negociación, inicio de negociación mañana, el reajuste del salario del sector público, pero entiendo que mañana viernes también se reúne con los empresarios, con los dirigentes de los empresarios. Sí. Y desde ese punto de vista, yo sé que ha sido parte de toda la polémica y toda los dimes y diretes del último tiempo, pero ¿usted sinceramente cree que hoy día hay empresarios que estén dejando de invertir por razones ideológicas? No sé si llamarle ideología, la verdad. Uno ve, digamos, cuando habla con inversionistas extranjeros y locales, escucha un tono distinto. Y, en fin, ¿qué es lo que explica ese tono distinto? Habrá que verlo. Nosotros hicimos ahora un análisis bien detallado de los proyectos que están en el catastro de la Corporación de Bienes de Capital. Y hay una proporción mayoritaria de proyectos que son de inversionistas extranjeros más que locales. Así que, yo creo que hay ahí una pregunta que está en el aire, un desafío que tenemos. Tenemos que siempre avanzar en materia de diálogo. En la reunión que vamos a tener mañana, vamos a ver vamos a repasar el avance de todos los proyectos sobre temas de permisos para inversiones que han tenido un avance. ¿El impuesto a la renta que viene? Eso, la idea es que lo veamos en una reunión específicamente para eso, que creo que debería ser a comienzos de la próxima semana. Así que todos esos temas vamos a estarlos conversando. Va a haber ahora una nueva directiva, ¿cierto?, de la Confederación de la Producción y el Comercio. Una mujer por primera vez. Susana Jiménez. Ministro, antes que se vaya, porque sabemos que se tiene que ir, se lo preguntaron al canciller en su momento, porque tocó justo que estaba en la gira con el presidente Gabriel Boric, y en esa oportunidad Fan Claver le decían cuánto el caso Monsalve ha opacado la gira del presidente Gabriel Boric, su visita al G20 y también a la PEC. Todos los desafíos que hemos relatado, que hemos descrito acá, el presupuesto primero y todo lo que hemos dicho que queda para el fin de año, su temor desde su lugar de que el caso Monsalve enturbie el trámite parlamentario, que enturbie el diálogo con algunos parlamentarios, que enturbie la posibilidad de llegar a acuerdos con otros parlamentarios. Bueno, no lo hizo para el presupuesto, y eso que fue el momento probablemente más crítico de este proceso. Así que, creo que hay
comprensión de que el trabajo legislativo es distinto de la coyuntura política. Y si pudimos avanzar con el presupuesto, también podremos hacerlo con otras materias porque son en beneficio del país. Pues, o sea, ¿qué lógica tendría castigar a la ciudadanía, a los pensionados, ¿cierto? A las cuidadoras, a las mujeres que tienen niños en edad de asistir a la cuna, ¿cierto? Que todas esas decisiones legislativas se postergaran por el caso Monsalve? O sea, sería castigar a la población por algo por algo, ¿cierto?, que corresponde a algo que hizo una persona. Sí. ¿A usted en lo personal cómo le toca todo esto? Porque ha estado en muchísimas reuniones, me imagino, con el ex subsecretario. Sí, bueno, es decepcionante, por decirlo menos. Ya, pues, ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos, además aquí en los estudios de Radio ADN. Gracias, ministro. Muy bien, muchas gracias a ustedes, muy buen día.